En el corazón de la historia cristiana se encuentra un misterio inquietante que trasciende el tiempo y que ha sido relegado a los márgenes de la historia oficial: el Apocalipsis de Pablo. Este evangelio apócrifo, un relato prohibido por la Iglesia, se presenta como un enigma que desafía la comprensión convencional de la fe y la revelación. Pero, ¿qué secretos encierra? La búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje profundo hacia el origen y el contexto histórico de este texto, que ha permanecido en la penumbra durante siglos. El Apocalipsis de Pablo presenta visiones de un mundo en el que se desatan fuerzas cósmicas, donde el bien y el mal se enfrentan en una batalla que trasciende lo terrenal. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la esperanza y la redención. A través de imágenes vívidas, el texto describe un cielo que se abre y revela secretos ocultos. Sin embargo, la Iglesia decidió relegar este texto a las sombras. A medida que el cristianismo se establecía como una religión predominante en el Imperio Romano, los líderes eclesiásticos temían que relatos como el de Pablo desestabilizaran la jerarquía que estaban construyendo. En su búsqueda de controlar la narrativa, decidieron ahogar voces que pudieran desafiar su autoridad. En este viaje hacia lo desconocido, encontramos un hilo conductor: la lucha entre la revelación y la institucionalización. Es posible que el Apocalipsis de Pablo haya querido liberar a los creyentes de las cadenas de una fe que se había institucionalizado y rigidizado. Su mensaje resuena con un llamado a la libertad espiritual, a la búsqueda de una conexión personal con lo divino, sin intermediarios que distorsionen la esencia de la experiencia. El Apocalipsis de Pablo no es solo un texto antiguo, sino una invitación a la introspección. Cada palabra, cada visión, nos confronta con la pregunta: ¿qué significa realmente creer? En un mundo donde las doctrinas son a menudo utilizadas como armas de división, este evangelio apócrifo nos empuja a considerar la posibilidad de una fe que abrace la diversidad y la complejidad de la existencia humana. La lucha que presenta no es solo suya, es un reflejo de la lucha de muchos en búsqueda de una verdad más profunda. El Apocalipsis de Pablo se convierte en un viaje hacia la esencia misma de la espiritualidad: la búsqueda de significado en medio del caos, la esperanza en tiempos oscuros. Nos invita a cuestionar las estructuras que nos han sido impuestas y a encontrar nuestra propia voz dentro de la narrativa de la fe. Así, a medida que profundizamos en el misterio del Apocalipsis de Pablo, nos encontramos en un cruce de caminos. Un camino que puede llevarnos a la libertad espiritual o a la conformidad. La invitación está sobre la mesa: explorar lo prohibido, desafiar las normas establecidas y abrirnos a la posibilidad de que, en el fondo, la fe es un viaje personal, una búsqueda que trasciende las limitaciones de la historia y la tradición. En ese viaje, quizás descubramos que las respuestas que buscamos no se encuentran en el dogma, sino en el corazón, donde la verdad y la revelación se entrelazan en un abrazo eterno. Así, al mirar hacia atrás en el vasto panorama de la historia cristiana, nos encontramos con los evangelios apócrifos, que se alzan como sombras inquietantes en la luz de la doctrina oficial. Estos textos, en su mayoría excluidos por la Iglesia, nos ofrecen una ventana a las creencias y enseñanzas que pudieron haber existido, pero que fueron silenciadas en el nombre de un dogma que buscaba consolidar su poder. ¿Por qué entonces esta controversia? ¿Qué temía la Iglesia al permitir que estas voces emergieran de las tinieblas? Imagina un mundo donde cada palabra, cada relato, tiene el poder de cambiar la percepción de la fe. En este contexto, los evangelios apócrifos presentan una narrativa rica y diversa, que cuestiona y desafía las verdades aceptadas. Algunos de estos textos revelan enseñanzas que se alejan de los dogmas rígidos que la Iglesia más tarde establecería. En el corazón de esta controversia yace una pregunta fundamental: ¿es el dogma un refugio para la verdad o una prisión para el espíritu? La Iglesia, en su afán por establecer una verdad unificada, comenzó a ver en estos escritos una amenaza. La prohibición de los evangelios apócrifos no fue simplemente un acto de censura,
fue una declaración de guerra contra la disidencia. En un tiempo en que la fe cristiana se consolidaba, la necesidad de una voz singular se volvió imperativa. La diversidad de pensamientos y creencias se redujo a un único camino, un camino que prometía la salvación pero que a menudo sacrificaba la riqueza de la experiencia espiritual. En este contexto, se comprende cómo la revelación se convirtió en un campo de batalla. La Iglesia, ansiosa por mantener el control, limitó el acceso a textos que podrían haber ofrecido una visión más completa de las enseñanzas de Jesús. Las voces de aquellos que no se alineaban con la ortodoxia fueron acalladas, y sus palabras se esfumaron en el viento de la historia. Este acto de censura no solo privó a los fieles de una comprensión más rica de su fe, sino que también sembró la semilla de la duda en muchos corazones. Sin embargo, en el silencio impuesto por el dogma, la revelación continuó buscando caminos alternativos. Los evangelios apócrifos, aunque excluidos, encontraron su manera de susurrar verdades profundas a aquellos dispuestos a escuchar. En sus páginas, el amor de un Dios que abraza la diversidad y la búsqueda personal de la verdad se hace evidente. La revelación no se limita a lo que se encuentra en los textos aprobados. Se manifiesta en el corazón y la mente de cada creyente que se atreve a cuestionar. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En un mundo donde las verdades son a menudo absolutas y la diversidad se ve como una amenaza, los evangelios apócrifos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. Nos desafían a abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de que la revelación puede ser un viaje personal, una búsqueda que trasciende las limitaciones de la historia y la tradición. ¿Estamos dispuestos a explorar las verdades que resuenan en nuestro interior, incluso si van en contra de lo que se nos ha enseñado? La tensión entre dogma y revelación continúa presente en nuestras vidas. La búsqueda de la verdad nos conduce a cuestionar, a explorar, a dudar. A menudo es en el desasosiego de esa búsqueda donde encontramos una conexión más profunda con lo divino. El viaje espiritual no es un sendero recto, está lleno de giros, caídas y momentos de iluminación. Nos recuerda que, aunque la Iglesia pueda intentar definir la verdad, la esencia de nuestra fe reside en la experiencia vivida. Así, los evangelios apócrifos se convierten en un espejo de nuestra propia lucha. Nos muestran que la fe no es un monolito, sino un mosaico de creencias y experiencias. Cada uno de nosotros es un capítulo en esta historia interminable, y cada voz, incluso aquellas que fueron silenciadas, tiene un papel que desempeñar. Al final del día, la pregunta no es solo sobre lo que se prohibió, sino sobre lo que elegimos creer, y cómo esa elección da forma a nuestra relación con lo sagrado. La controversia sobre los evangelios apócrifos nos invita a mirar más allá de la superficie de la doctrina y a sumergirnos en el océano de la espiritualidad. Cada texto prohibido, cada voz ahogada, es un recordatorio de que la revelación es un viaje profundo, uno que no debe ser limitado por las fronteras del dogma. En este viaje, quizás descubramos que la verdad no se encuentra en las páginas de un libro, sino en el latido de nuestros corazones, donde la búsqueda y la fe se entrelazan en un abrazo eterno. Así, en la oscuridad del pasado, emerge un mensaje que ha marcado profundamente el alma de la comunidad. El Apocalipsis de Pablo, censurado por la Iglesia, se presenta como un pilar fundamental en la narración del fin de los tiempos. Este escrito apócrifo nos incita a adentrarnos en la complejidad de la creencia y de la revelación divina, cuestionando las restricciones impuestas por la religión organizada. La teología de Pablo, expresada en este Apocalipsis, floreció en la adversidad. Cada palabra refleja un deseo profundo de conectar a las personas con lo sagrado. En un mundo dividido, su mensaje de unidad en Cristo resuena con fuerza, invitando a todos a abrazar una nueva identidad espiritual. Ser apóstol, según Pablo, no era solo un título, era un compromiso radical y sacrificial, a menudo acompañado de persecución y sufrimiento. A medida que se adentra en su visión apocalíptica, Pablo enfrenta innumerables pruebas y revela su inquebrantable fe.
Sus escritos son una crónica de lucha, donde expresa que en la debilidad se encuentra la verdadera fortaleza. Estas reflexiones invitan a profundizar en nuestras propias vulnerabilidades, sugiriendo que en los momentos más oscuros, la luz de lo divino puede brillar con mayor intensidad. La conexión de Pablo con el Apocalipsis se manifiesta en su visión del final de los tiempos, un clamor por la esperanza en medio de la desesperanza. No se limita a un evento futuro, sino que se presenta como una realidad presente, recordándonos que la transformación espiritual es un proceso continuo. En un mundo que parece desmoronarse, su legado espiritual nos desafía a ser portadores de esperanza y luz en la oscuridad. La vida de Pablo, vista a través de la lente de su Apocalipsis, es un viaje de transformación. Desde su origen hasta convertirse en un defensor apasionado de la fe, su legado perdura y nos plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias sombras? La teología de Pablo, a través de su Apocalipsis, es un llamado a la acción, a salir de nuestras zonas de confort y a ser testigos de un amor que trasciende todas las barreras. En el eco de sus palabras encontramos la esencia de lo que significa ser humano. Pablo nos recuerda que todos tenemos un llamado, un propósito más grande que nosotros mismos. Aunque su historia está marcada por el sufrimiento, también está impregnada de una esperanza inquebrantable, desafiándonos a mirar más allá de las circunstancias y a encontrar significado en cada experiencia. El legado de Pablo trasciende el mero contenido de sus escritos. Se manifiesta en la vida que llevó y en el poderoso mensaje del Apocalipsis que ha perdurado. Su enseñanza sobre el amor y la redención sigue vigente, recordándonos que en la búsqueda de la verdad siempre existe un sendero hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Su historia se erige como un faro de inspiración, incitándonos a involucrarnos en la gran narrativa divina que se despliega ante nuestros ojos. En este contexto surge una figura polémica. Pablo, cuyas ideas y actos dejaron huella en muchos, aunque sus escritos generaron inquietud en otros. En el centro de esta narrativa se halla el Apocalipsis de Pablo, un texto que ha permanecido en la penumbra, escondido en los recovecos de la tradición. Pero, ¿qué misterios guarda? ¿Qué temáticas ocultas aguardan ser reveladas en sus páginas? Al sumergirnos en este manuscrito prohibido, emprendemos una travesía que trasciende la simple teología, desafiándonos a confrontar nuestras propias batallas internas. El Apocalipsis de Pablo está cargado de visiones que abordan la redención, un concepto que, aunque conocido, nunca deja de ser conmovedor. Pablo habla de un camino de regreso, un retorno a la esencia de lo divino. En su visión, la redención no es solo una promesa, sino una experiencia transformadora. Nos recuerda que, aunque nuestros caminos puedan estar marcados por el error y la desviación, siempre hay oportunidad de renacer. En un mundo lleno de sombras, el eco de la redención nos invita a la reflexión y al anhelo de un nuevo comienzo. Otro tema central es el conflicto entre el espíritu y la carne. Pablo retrata la batalla interna que todos enfrentamos, el deseo de lo material frente a la aspiración de lo espiritual. En su narrativa, el espíritu resplandece como un faro en medio de la tormenta, mientras que la carne se presenta como un enemigo astuto. Este dualismo resuena en nuestras vidas, donde cada uno de nosotros lidia con tentaciones y distracciones que amenazan con alejarnos de nuestro propósito. Al leer sus palabras, quizás nos preguntamos, ¿qué batallas libramos en nuestro interior? ¿Y cómo podemos encontrar la fuerza para vencer nuestras propias sombras? La oscuridad también juega un papel crucial en el Apocalipsis de Pablo. El miedo y la incertidumbre son protagonistas constantes en su narrativa. La visión del fin de los tiempos, con imágenes de caos y destrucción, no es solo una advertencia sobre lo que podría venir, sino un espejo que refleja nuestras propias ansiedades. En la modernidad, enfrentamos un mundo que parece desmoronarse, y la desesperanza puede ser abrumadora. Sin embargo, Pablo nos ofrece una luz en esa oscuridad: la fe.
La fe como un escudo que nos protege y nos impulsa hacia adelante, incluso cuando el camino parece incierto. A medida que exploramos estos temas, es vital reconocer su relevancia contemporánea. En una era donde las divisiones y conflictos parecen insalvables, el mensaje de Pablo resuena con una urgencia renovada. Su lucha por la unidad entre creyentes, a pesar de sus diferencias, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias divisiones. El llamado de Pablo a la reconciliación nos desafía a construir puentes en lugar de muros, a encontrar la humanidad en el otro, incluso en tiempos de dificultad. El Apocalipsis de Pablo no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones. Nos invita a navegar por el laberinto de nuestras emociones, a confrontar nuestros miedos más profundos y a buscar la redención en medio del caos. En sus palabras, encontramos un eco de nuestras propias historias, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Al concluir esta reflexión, surge una cuestión esencial. ¿De qué manera podemos integrar estos conceptos en nuestra existencia diaria? La clave radica en la acción. Todos poseemos la capacidad de transformar nuestra adversidad en un propósito significativo, de convertir nuestras batallas internas en una búsqueda constante de luz y verdad. El legado de Pablo no se limita a sus escritos, sino que nos invita a ser catalizadores del cambio en nuestra vida y en el entorno que habitamos. En cada decisión, en cada gesto amable, en cada instante de compasión, podemos revivir la esencia de su mensaje, continuando una historia que, aunque comenzó hace siglos, sigue resonando con fuerza en nuestros corazones. Esta búsqueda de significado se vuelve aún más apremiante en un contexto donde el conocimiento espiritual se encuentra restringido. La prohibición del conocimiento espiritual ha marcado el rumbo de innumerables almas en su búsqueda de significado. Cuando se cierran las puertas a textos como el Apocalipsis de Pablo, surgen preguntas inquietantes. ¿Qué ocurre con la fe de quienes anhelan conocer la verdad? ¿Cómo se transforma la búsqueda de la espiritualidad en un acto de resistencia contra la censura? En un mundo donde el temor y la represión tiñen las creencias, la libertad se convierte en un bien preciado, un faro que guía a los perdidos en la oscuridad. Imagina por un momento a aquellos primeros creyentes que decidieron desafiar las doctrinas impuestas por la Iglesia. En sus corazones brillaba una chispa de esperanza, un deseo ferviente de explorar lo que estaba más allá del velo de lo prohibido. Cada palabra de un evangelio prohibido como el Apocalipsis de Pablo se percibía como un susurro divino, prometiendo la posibilidad de una conexión más profunda con lo sagrado. La búsqueda de la verdad espiritual se convierte en un viaje lleno de obstáculos, donde cada paso es un acto de valentía, un desafío a las cadenas que limitan la fe. La prohibición no solo afecta a la práctica de la fe, sino que también deja cicatrices en las almas de quienes buscan la verdad. Las creencias se convierten en un campo de batalla, donde la lucha no es solo contra el exterior, sino también contra la voz interna que cuestiona. ¿Es el silencio de Dios un signo de desaprobación o una invitación a profundizar en la búsqueda? La espiritualidad, en este contexto, se transforma en un acto de rebelión. Cada oración se convierte en un grito de libertad, cada ritual en un acto de resistencia. La historia de aquellos que se atrevieron a mirar más allá de lo evidente es un testimonio del poder de la fe. Imagina a un grupo de seguidores reunidos en la penumbra, compartiendo textos ocultos que iluminan sus corazones con una luz que la institución busca apagar. Es allí, en la clandestinidad, donde se cultiva una fe auténtica, una espiritualidad que abraza la complejidad y la ambigüedad de la existencia. La prohibición, en lugar de extinguir la llama, la aviva, convirtiendo cada acto de fe en un desafío a la opresión. La libertad de creencias se convierte en un estandarte, un símbolo de la lucha por el derecho a explorar y comprender lo divino. Cada creyente se convierte en un explorador, navegando por aguas turbulentas donde la verdad se oculta tras las sombras. Las creencias se vuelven fluidas, moldeadas por la experiencia personal
y la revelación interior. Es un viaje que, aunque solitario, resuena en la conexión de otros que comparten la misma búsqueda. El efecto de la prohibición en los creyentes es profundo y multifacético. Puede llevar a la desesperación y la desilusión, a la sensación de que su fe es insuficiente ante la opresión. Pero también puede ser el catalizador que despierta una pasión inquebrantable por la verdad. La historia de la espiritualidad está llena de ejemplos de aquellos que, empujados al límite, han encontrado en la prohibición la motivación para trascender sus circunstancias. En este sentido, la fe se convierte en un acto de valentía, un compromiso de buscar y defender la verdad a pesar de los riesgos. Sin embargo, la búsqueda de la verdad espiritual no es un camino fácil. Cada descubrimiento trae consigo una carga emocional, una responsabilidad que pesa sobre los hombros de quienes eligen desafiar el status quo. La libertad de creencias exige una introspección profunda, la confrontación de las propias dudas y temores. ¿Qué pasará si la verdad que encuentro desafía todo lo que he creído? Esta pregunta resuena en el corazón de cada buscador. Cada paso hacia lo desconocido es un acto de fe en sí mismo. El impacto de la prohibición en la fe y la espiritualidad revela la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las sombras que amenazan con ahogar la luz de la verdad, la búsqueda persiste. Cada creyente se convierte en un faro de esperanza, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe puede brillar con una intensidad que desafía la opresión. La prohibición, en su esencia, se convierte en un recordatorio poderoso de que la búsqueda de la verdad es un viaje esencial, uno que da forma no solo a nuestras creencias, sino también a la esencia misma de lo que significa ser humano. Así, la búsqueda de la verdad espiritual trasciende la prohibición, convirtiéndose en un acto de liberación. Cada palabra escrita en un evangelio prohibido, como el Apocalipsis de Pablo, se convierte en parte de una historia más grande que habla de la lucha inquebrantable por la libertad de creencias. En este viaje, la espiritualidad se convierte en un refugio, un lugar donde el alma puede encontrar consuelo y fortaleza en medio de la adversidad, recordándonos que la verdad, aunque a menudo oculta, siempre encontrará un camino para emerger a la luz. Es en este contexto de búsqueda y revelación que se abre un espacio para reflexionar sobre las enseñanzas que han quedado al margen, aquellas que invitan a cuestionar lo establecido. En el vasto silencio de la historia, un eco resuena, un susurro de verdades ocultas que aguardan ser reveladas. El Apocalipsis de Pablo, un texto que la historia ha intentado silenciar, emerge como una luz en la penumbra, invitándonos a explorar sus lecciones contemporáneas. ¿Por qué, en un mundo que clama por sentido, este mensaje ha sido relegado a las sombras? La respuesta podría encontrarse en la naturaleza misma de la verdad. A menudo, lo que se oculta es lo que más necesita ser escuchado. El Apocalipsis de Pablo nos habla de la comunidad. En un tiempo donde la división parece reinar, su mensaje resuena con más fuerza. Nos invita a reconocer que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos una búsqueda común: el deseo de conexión y pertenencia. En un mundo que a menudo nos intenta desunir, el llamado a la unidad se convierte en un acto de rebelión. La acción espiritual que nos propone Pablo no es solo individual, es colectiva. Nos recuerda que al unir nuestras voces, podemos desafiar las fuerzas que buscan silenciar la verdad. Sin embargo, este camino no es fácil. Requiere valentía para cuestionar el status quo, para enfrentarse a las estructuras que nos oprimen. La acción espiritual de Pablo nos inspira a ser agentes de cambio en nuestra comunidad, a levantarnos contra la injusticia y a luchar por la libertad de conciencia. En este sentido, su legado nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a hacer por la verdad? ¿Qué acciones concretas podemos emprender para iluminar las sombras que nos rodean? Reflexionemos también sobre la noción del sacrificio. Pablo no solo predicó, sino que vivió su mensaje. El costo de su fe fue alto, y su vida se tornó en un testimonio de resistencia. En nuestra propia vida,
¿Estamos dispuestos a pagar el precio por nuestras creencias? Cada decisión, cada paso que damos hacia la verdad puede implicar sacrificios. Pero, como nos enseña Pablo, es en esos sacrificios donde encontramos la verdadera esencia de nuestra humanidad. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para abrazar lo que realmente importa? Finalmente, el Apocalipsis de Pablo nos invita a contemplar la esperanza. En medio de la desesperación, su mensaje se alza como un faro, recordándonos que siempre hay un camino hacia la redención. La esperanza no es un mero deseo, es una acción que se manifiesta en la fe y en el compromiso con la transformación. Nos desafía a vivir con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarnos. Esa luz no es otra cosa que el amor que nos conecta a todos, y que, al igual que la luz del amanecer, siempre encontrará la forma de disipar la oscuridad. Así, las lecciones del Apocalipsis de Pablo nos instan a reflexionar sobre nuestra propia vida y a comprometernos con una acción espiritual que sea auténtica y transformadora. En un mundo que a menudo parece perdido, su mensaje resuena con una claridad renovada. Nos invita a ser valientes, a confrontar nuestras sombras y a abrazar la verdad que nos libera. Al hacerlo, no solo honramos su legado, sino que también nos embarcamos en un viaje hacia la plenitud, hacia una vida de significado y propósito. En este camino descubrimos que el Apocalipsis no es solo un final, sino un nuevo comienzo.